Mucho gusto, la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, profesora de Derecho Internacional del TEC de Monterrey. Muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarte nuevamente, Ileana. Bienvenida. Omar, a mí me da más gusto saludarte a ti y a los televidentes. ¿Cómo ves esta posibilidad de celebrarse esta audiencia, este diálogo entre Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, en el Congreso mexicano? Bueno, que ha mostrado que no le disgusta, pero seguro que no le agrada tanto es al Ejecutivo mexicano, que recordemos que cuando hubo la nominación del Parlamento Europeo para que Zelensky pudiera ser un candidato al premio Nobel, el presidente mexicano criticó que se le diese a ese presidente y no quienes habían gestionado la paz o estaban gestionándola, como el Papa Francisco. Pero ya el presidente ha mostrado una postura que me parece la correcta, que es respetar la división de poderes. Es, en todo caso, el Congreso mexicano, la Cámara de Diputados, quien recibiría el mensaje virtual de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, quien desde el día 1 de la guerra ha estado en franca campaña de solicitud de apoyo en diferentes entornos, congresos y foros. El más reciente, Omar, recordemos, hace algunos días, en la reunión número 52 de la Organización de Estados Americanos, después de que la OEA emite un voto de una resolución para condenar a Rusia por la invasión a Ucrania y por los recientes referéndums en 4 regiones de Ucrania, recordemos que México, Argentina y Brasil no votaron a favor de esa resolución. Realmente se abstuvieron y mantuvieron una posición entrecomilladas de neutralidad, porque ¿cómo se puede ser neutral ante un invasor? Entonces, va a ser interesante porque en ese foro Zelensky, aludiendo a México, por supuesto, y a otros estos estados, dijo, ¿qué diría Simón Bolívar? ¿Qué diría Miguel Hidalgo y Costilla? ¿Y qué dirían estos mártires que lucharon por la descolonización y nuevas formas de realización del Estado, de que ahora estos estados no se postulen en contra o protesten en contra de Rusia? Entonces, me parece que el mensaje nuevamente es de un apoyo moral, porque Zelensky sabe que los países con economías emergentes no tenemos capacidad militar, simplemente contravendría los ideales del Estado mexicano, que no solamente mantiene un principio de política exterior de carácter pacífico, sino que es de los precursores del Tratado de Tlatelolco sobre desnuclearización en América Latina. Así es que la posición de México sigue siendo pacifista, así es que seguramente el discurso de Zelensky es en contra de Vladimir Putin, pidiendo este apoyo moral de condena, pero particularmente de cara a una resolución que pretende pasar por la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se requieren 2/3 partes de los presentes en la Asamblea General para votar en contra de Rusia sobre estos nuevos hechos de referéndum. Hay que ver qué es lo que plantea Zelensky, pero sin duda no busca un apoyo ni económico ni militar por parte de nuestra nación, sino en todo caso busca un discurso de empatía en contra de Rusia, que es el invasor, Omar. Claro, y no hay que dejar de mencionar esto que tú apuntabas, que sería ante el Congreso de la Unión Mexicana un poder independiente, no sería un diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos no está definido de esa perspectiva. También a quien vi impulsando esta posibilidad, esta negociación, fue a Santiago Krill, de la oposición. ¿Por qué hago este acotamiento, Ileana? Porque me gustaría que nos explicaras cómo ha sido, porque creo que más allá o previo a la guerra, a esta invasión que se está dando por parte de Rusia, pues hay que entender cómo es la relación entre México y Rusia, pero con la 4T, es decir, con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque de ahí podríamos entender por qué ha habido esta forma tan compleja de tomar decisiones respecto a la invasión por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, aquí habría que reconocer que aunque falta tiempo para la elección presidencial, ya están habiendo destapes de quiénes pueden ser los candidatos de cara a las siguientes elecciones presidenciales en México. Esto conlleva a que la oposición genere diferentes mecanismos de presión para desestimar a los candidatos del partido oficialista, en este caso Morena. Y hay que pegarle con todo. Recordemos que recientemente se suscitó un escándalo
de cara a un acuerdo, no un tratado entre dos estados, sino un acuerdo entre dos dependencias de telecomunicaciones, por una parte la Secretaría de Comunicaciones de México y el mecanismo similar en Rusia, respecto a un acuerdo celebrado con anterioridad para poner en una órbita de nuestro espacio aéreo, poner un satélite de origen ruso. Allí hubo un escándalo porque decían que podría haber sido un satélite con una perspectiva de espionaje hacia Estados Unidos, lo cual generaría una mala relación con los Estados Unidos. Ya el director de la Agencia Aeroespacial Mexicana, por un llamamiento de Marcelo Ebrard, el canciller, dice que no, que el acuerdo no tiene un alcance para lanzar un satélite ruso en órbitas del espacio, ahora sí que el entorno espacial, porque es más arriba del aéreo, de nuestro propio espacio territorial aéreo, ¿no? Entonces, me parece que ahí ya quedó eso desestimado, pero por lo pronto logra un impacto en los radioescuchas, televidentes y el público en general, pensar que México tiene una relación así de cercana con Rusia, que sí la tiene como la tiene con muchos otros estados, pero en tal caso quien regula el lanzamiento de los satélites con el permiso de los estados es la Organización Internacional de Telecomunicaciones, que depende de Naciones Unidas y de donde México y los miembros de la ONU son parte. Esto por una parte. También hubo en el pasado, con el comienzo de esta guerra, un grupo de la facción parlamentaria del Partido Oficialista Mexicano que llevó a cabo reuniones de amistad con Rusia. Pero hay que decir que eso fue una representación de una parte del partido de Morena, pero no la representación autorizada por el vocero en ese momento de la Cámara de Senadores. Entonces, son manifestaciones de los propios grupos políticos, pero que dan la impresión que es la voz total del partido la que en ese momento se está expresando, pero no fue así. También hay que decirlo, tampoco fue una posición del Congreso mexicano la relación de entablar un grupo de amistad con Rusia, como luego se entablaría con otros estados y como suele suceder. Las reuniones parlamentarias o bilaterales son comunes y frecuentes en el Congreso de la Unión. Entonces, me parece que cuando se suscite este tipo de situaciones hay que ser muy acuciosos, puntuales y detallistas para observar por qué se está generando este tipo de situaciones que pueden llevar a una percepción negativa o incluso a la posibilidad de fake news. La relación con Rusia es de larga data, por supuesto, después de la Revolución Mexicana y particularmente en la década de los 60s y 70s, con el presidente Luis Echeverría Álvarez, se acentúa la relación con el bloque comunista. Por una parte, por supuesto, con la Unión Soviética y por la otra, con el gobierno comunista de China y posteriormente también con Cuba. Pero finalmente, esta es una política que permitió a México tener un espectro de apertura juridicista en la política exterior mexicana y afianzar la doctrina Estrada del año 1930, acotada por el canciller entonces Genaro Estrada, de dejar a los pueblos la libre autodeterminación y la no injerencia para la determinación de gobiernos de otro estado. Entonces México ha venido con esta secuencia que además se encuentra apuntalada en el artículo 89, fracción 10 de los principios de política exterior mexicana. Es decir, sí ha habido una constante y diferentes regímenes, tanto priistas como panistas y ahora morenistas, han interpretado esa sustancia de estos principios de acuerdo a su propia ideología, acentuando más unos que otros, hay que decirlo. Pero vamos a recibir a Zelensky de manera virtual en el Congreso. No puede generar un golpeteo político entre los diferentes partidos políticos del Congreso, porque si la esencia de la política exterior mexicana por décadas es pacifista, no se puede ignorar la voz de un mandatario que en este momento padece la violación a la integridad de su territorio y el deceso de muchos civiles en combate. Pues como siempre, muy interesante platicar contigo, doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, profesora de Derecho Internacional del TEC de Monterrey. Bueno, pues estaremos muy pendientes de que se celebre esta reunión, este encuentro entre el Congreso de la Unión en México y el presidente Volodymyr Zelensky. Y si se da, pues por supuesto, si me lo permites, te buscaré para platicar sobre lo que se dijo ahí. Te agradezco mucho mientras tanto. ¿Sí? No, gracias. Ya lo analizaremos. Solo recordando que la única vez que México participó activamente en un conflicto, pero llevando ayuda o asistencia en materia electoral,
fue justamente tras la invasión de Irak en 2003, México con Jacqueline Pechard y Alfonso Lujambio participaron en la construcción de mecanismos democratizadores similares a lo entonces IFE para aquel entorno en conflicto, pero no con dinero, no apoyó. Correcto.